Buenos días, estudiantes. En esta sesión número 3, semana número 3, vamos a estudiar, vamos a continuar con el estudio del movimiento rectilíneo, estudiando otro tipo especial, ¿no? Llamado movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Para ello es necesario recordar el tema del final de la clase pasada, ¿no? Además de los conceptos de sistema de referencia, se acordarán ustedes, vector de posición, el otro tema muy importante, el desplazamiento, muy importante, la definición de velocidad, ¿no? La definición de rapidez y también la definición de distancia, ¿no? A esos 5 vamos a agregarle uno más, ¿no? Para poder desarrollar este tema que es el de aceleración. Entonces le voy a presentar mi pantalla como es de costumbre. Entonces vamos. Entonces le voy a presentar, por supuesto, primero la teoría. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV. Son las siglas bien conocidas, ¿no? Bien, entonces, como les estaba diciendo, vamos a comenzar con un concepto más, ¿no? El de aceleración, a los 5 que ya hemos visto en la clase anterior, el de aceleración. Esa palabra media, como también le dije la semana pasada, ¿se acuerdan? Para la velocidad media, ¿no? Rapidez media, simplemente se agrega para indicar de que se define un intervalo de tiempo, ¿ya? No significa valor promedio, ¿no? Sino para indicar que se define un intervalo de tiempo, como pueden leer ahí de manera bien simple, como pueden leer acá, ¿ve? ¿Qué indica? Indica el cambio de la velocidad de un móvil en un intervalo de tiempo. Para que, por supuesto, se comprenda, sea comprensible, vamos a considerar el ejemplo de la semana pasada también. Supongamos que queremos simular el movimiento de un auto en una pista recta, ¿no? En una calle, por ejemplo, una avenida, una pista recta, ¿no? Queremos describirlo desde cierto instante, T sub 0, y desde cierta posición X sub 0. A esa posición se le llama posición inicial cuando empiezo a describirlo en un papel o en una computadora, como estamos haciendo, y considero como eje de referencia un eje coordenado nada más, porque el movimiento es rectilíneo, ¿no? Movimiento rectilíneo. Un eje coordenado, en este caso el eje X, siempre teniendo en cuenta el 0, ¿ya? Que puede ser en la posición de un observador, como el que ven ahí, ¿no? Que puede ser la posición de un observador, pero también puede ser la posición de cualquier objeto, ¿no? Puede ser un árbol, un poste, ¿no? De cualquier otro cuerpo, ¿no? Bien, entonces, vamos a suponer que en el instante t sub 0, que se muestra ahí, el auto tiene una velocidad v sub 0, una velocidad inicial v sub 0, y que en un instante posterior t, por supuesto, como se está moviendo hacia su derecha, hacia el eje más x, tiene una velocidad v, podemos llamarle final v, porque hasta ahí supongamos que observamos el movimiento, ¿ya? En un instante, por supuesto, vuelvo a repetir, posterior t, ¿no? Entonces, la flecha de rojo que ustedes ven acá indica la posición inicial. La flecha de azul, la posición final. Entonces, el desplazamiento, ¿qué cosa es? El vector que va desde la posición inicial hasta la posición final es la flecha de verde, ¿no? Y no olvidar que es igual a la diferencia posición final menos la inicial, ¿no? A la diferencia posición final X menos la inicial X sub 0, ¿no?
siempre es la posición final menos la inicial. Esa es la definición de desplazamiento que estamos recordando de la clase anterior, ¿no? ¿Ya? Ahora bien, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Ahí en la figura. Observen, lo que ha ocurrido es que el auto, como pueden ver acá, ha cambiado de velocidad. Aquí tiene una velocidad inicial, acá tiene otra, ¿no? No es la misma. ¿De acuerdo? No es la misma. Es decir, en este intervalo de tiempo que estoy indicando en estos momentos, t menos t sub 0, ¿no? T menos t sub 0, el auto ha cambiado de velocidad. Entonces, la cantidad física vectorial que indica ese cambio de velocidad en un intervalo de tiempo se llama aceleración media, ¿ven? Que escrito en palabras en forma matemática está como se muestra ahí, ¿no? ¿Ven? Esa es la definición entonces de aceleración media. Ahora, para el caso particular que estamos estudiando, por supuesto, del movimiento rectilíneo y basándonos en la figura que tienen ahí, en forma matemática, la aceleración, ¿no? A veces se le denota con su índice M, a veces A nada más, ¿no? A veces A nada más, pueden llamarle A nada más. Aquí, bien claro, dice, B es la final, B sub 0 el inicial, ¿ven? Eso se llama cambio. Y abajo intervalo de tiempo. ¿Bien? Observen arriba, en la figura, que solo se ha puesto el ejemplo de que la aceleración está en la dirección de la velocidad. Miren la flecha de la aceleración, tiene el mismo sentido que la flecha de la velocidad, pero puede ocurrir que tenga sentido opuesto. Eso lo vemos ahorita como observaciones, ¿ya? Esto lo vemos ahorita como observaciones. Para el ejemplo que está ahí en la figura, la aceleración tiene la misma dirección que la flecha de la velocidad, o mejor dicho, sentido. Cuando hablamos de flechas en forma geométrica, sentido se dice, ¿ya? Pero también puede ocurrir que la flecha de la aceleración tiene sentido opuesto a la velocidad, ¿no? Vamos a ver esto como observación acá. Antes de ver esto, vamos a adelantarnos un poquito para ver lo que le dije, ¿no? Esto, ¿ven? Esto. Ya, miren. Antes de comenzar con el MRV, entonces veamos las observaciones que les estoy indicando. La primera, movimiento acelerado. ¿Qué significa movimiento acelerado? Aumento de la rapidez, o sea, de la magnitud de la velocidad. No de la velocidad, sino de la magnitud de la velocidad. La magnitud de la velocidad significa rapidez, ¿ya? Cuando le escriban esa palabra, esas palabras, magnitud de la velocidad, significa rapidez simplemente, ¿ya? Si aumenta la rapidez de un cuerpo, te dice que el movimiento es acelerado. Y en ese caso, geométricamente, observen acá, en la figura A que está abajo, acá, la flecha de la aceleración tiene el mismo sentido que la flecha de la velocidad. Por ejemplo, una persona cuando camina cada vez más rápido, o un auto, o una bicicleta, cuando se mueve cada vez más rápido, se desplaza cada vez más rápido, entonces dice que tiene movimiento acelerado. Bueno. En caso contrario, si el movimiento es acelerado, significa disminución de la rapidez, no significa velocidad, sino rapidez, o sea, la magnitud de la velocidad, ¿ya? Disminución de la rapidez. Y la figura que está acá, la B, miren la que está a la derecha acá, esta figura, indica geométricamente el caso del movimiento desacelerado, es decir, la flecha de la aceleración tiene sentido opuesto a la flecha de la velocidad. ¿Ya? Eso es entonces lo que había que agregar al concepto de aceleración. ¿Ya? Entonces, ahora sí, con esto ya podemos estudiar, ¿no? O comenzar a estudiar, ¿no? El movimiento rectilíneo uniformemente variado de la página anterior, ¿no? La condición para que un móvil tenga movimiento rectilíneo uniformemente variado es que esta cantidad que ven acá, esto, sea constante. Constante, esta es una constante. Es decir, el móvil siempre realiza el mismo cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Constante, ¿ya? Constante. Esto tiene que entenderse así, ¿no? Constante. Es decir, siempre lo de arriba cambia igual que lo de abajo, ¿no? En esa definición, ¿no? Esta es la condición, entonces, para que un cuerpo tenga
MRV, que su aceleración sea constante. Siempre realiza el mismo cambio de velocidad en el mismo intervalo de tiempo. La unidad ya saben, metro por segundo al cuadrado. Eso entonces, de ahí partimos y de ahí surge la primera ecuación. Porque si despejamos de aquí, observen la velocidad en cualquier instante, o sea, velocidad final en el instante t, surge la primera ecuación. Entonces vayamos a las ecuaciones del MRV, ¿no? Las ecuaciones básicas del MRV, ¿no? Ecuaciones del MRV. Son dos las ecuaciones básicas que van a aparecer ahorita ahí en la página. Nuevamente basándonos en la figura, otra vez estoy poniendo la figura para tener en cuenta la notación, ¿no? La notación y el eje de referencia, ¿no? La primera ecuación es la velocidad en función del tiempo, que como le dije ahorita, está por esta expresión, es decir, velocidad en cualquier instante t, o sea, esta de acá, o final, como le quieran llamar, esta velocidad acá, es igual a la inicial, más la aceleración, que puede tener la misma dirección u opuesta a la velocidad, por el intervalo de tiempo que es t menos t sub 0, o sea, el t final menos el t inicial. Esta es la ecuación general, ¿ya? Para el MRV de la velocidad. La otra es la ecuación posición en función del tiempo. Esta ecuación tiene esta forma, ¿no? Ya no es lineal en el tiempo, es decir, ya no tiene la potencia 1 el tiempo, sino ya llega hasta la potencia 2, ¿no? Como pueden ver, ¿a qué es igual? A la posición inicial, la posición en cualquier instante t, o sea, final, es igual a la inicial que está acá, más la velocidad inicial por el intervalo de tiempo, que es t menos t sub 0, ¿no? Más un medio de la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado, ¿no? ¿Ven? Ahora está al cuadrado. Al cuadrado. Ahora bien, estas son las ecuaciones básicas, ¿ya? Estas son las ecuaciones básicas. En estas ecuaciones básicas, el t inicial muchas veces se asume como cero cuando no le digan nada, ¿no? No es de mucha relevancia, excepto si es que el problema ya le indica, ¿no? ¿Ya? El problema le va a indicar. Ya, lo que sí hay que conocer aquí son estas cantidades, miren. Esta, la velocidad inicial, la aceleración y la posición inicial. ¿Ven? Estas cantidades hay que conocerlas. Si no se conocen esas cantidades, posición inicial, velocidad inicial y aceleración, no están totalmente determinadas las ecuaciones. Pero si se conocen, las ecuaciones quedan totalmente determinadas y se puede contestar cualquier pregunta del MRV. Así como están escuchando, cualquier pregunta del MRV. Cualquiera. Ya, veamos observaciones, ¿ya? Observaciones. Miren, en muchos casos, como vamos a ver en la siguiente página, en muchos casos, una vez pues conocido, como le estaba diciendo ahorita, ¿no? La posición inicial, velocidad inicial, la aceleración, ya se puede conocer la posición y velocidad en cualquier instante, ¿no? En muchos casos, como pueden ver aquí en negrito, el t inicial se asume como cero cuando no le digan nada, ¿no? ¿Ya? En muchos casos. Entonces, las ecuaciones anteriores que hemos visto ahorita en la página anterior se reducen a estas simplemente, ¿no? Que son las que más se usan, ¿no? Y el t inicial no lo consideramos, se ha asumido como cero, velocidad es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, posición final es igual a la inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio, ¿no? De la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, hay una ecuación auxiliar. Estas dos se pueden combinar, ¿ah? Y da como resultado una ecuación velocidad en función de la posición. ¿Cómo se combinan? Se despeja el tiempo de acá, ¿no? De aquí se despeja t, ¿ya? Se despeja t, este t se despeja y se reemplaza, lo voy a dejar indicado nada más, ¿ya? El t se despeja y se reemplaza aquí, en esta otra. Tanto aquí, en este término, como en el t cuadrado. Se reemplaza ahí. Cuando se hace eso, se obtiene esto, miren. Esta fórmula auxiliar.
llamada ecuación velocidad en función de la posición. Se le llama auxiliar porque a veces no le dan datos del tiempo o no requieren a veces datos del tiempo y sí conocen datos, por ejemplo, de la posición inicial y la velocidad inicial, la aceleración, y quieren determinar, por ejemplo, la posición en cualquier otro instante o la distancia recorrida, ¿no? O el desplazamiento. Porque no se olviden que esta diferencia que estoy marcando en estos momentos también acabamos de ver ahorita, y también la clase pasada, es el desplazamiento. Esto es el desplazamiento, acuérdense, ¿no? Esto lo vimos en la clase pasada y ahorita lo hemos visto en la figura, ¿no? Este es el desplazamiento D, ¿no? D, el desplazamiento D, que es la notación que hemos usado. Entonces, cuando no le den datos del tiempo, tengan a la mano, o bajo la mano, como se dice, bajo la manga, como se dice, o sea, en su mente tienen que tener en cuenta esta ecuación. Pero vamos a suponer que se olviden, ¿no? Si se olvidan no hay ningún problema. Estas dos que están arriba le van a resolver cualquier problema, ¿ya? Lo que pasa es que a veces se le hace un poquito más largo nada más, ¿no? A veces al utilizar esta fórmula auxiliar es más corto, ¿no? Pero si se olvidan, pueden usarlas de arriba y van a resolver el problema. Es auxiliar nada más, como el nombre mismo le estoy diciendo ahorita, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces esas son las ecuaciones del MRV. Ahora, así como el MRU también tenía gráficas que lo caracterizaban, ¿no? ¿Se acuerdan? El MRU, ¿no? El MRV también, ¿no? Tiene gráficas. Por ejemplo, la gráfica posición en función del tiempo. La gráfica posición en función del tiempo. La gráfica posición en función del tiempo ya no es una línea recta como vimos la clase pasada para el MRU, sino es una curva, pero es una curva conocida, ¿no? Es una parábola, una curva conocida, una parábola que empieza, ¿dónde? Siempre empieza desde un punto que es la posición inicial en un tiempo inicial. Por ejemplo, si el tiempo inicial aquí es 0, el tiempo inicial 0, a ese tiempo inicial 0 o a ese instante inicial le corresponde una posición inicial, ¿eh? X sub 0. Y en un instante posterior t, cualquier t, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner que acá tenemos un t, cualquiera, ¿no? Cualquier tiempo, t sub 1, como quieran llamarle, ¿no? Cualquier instante. Le corresponde una posición. Le debe corresponder una posición, ¿no? Así se lee la gráfica, recordando, por supuesto, la clase pasada, así se leen las gráficas, ¿no? Acá le corresponde una posición X sub 1, por ejemplo, ¿no? De acá, ya, que se note mejor, ¿no? Entonces, a ese instante t inicial, que está aquí, le corresponde una posición X sub 0, y a ese instante t sub 1 le corresponde una posición X sub 1, ¿eh? ¿Ya? Pero la gráfica es una línea curva, que en realidad se llama parábola, ¿no? ¿Qué más se puede decir? Que si uno traza una recta tangente acá, por ejemplo aquí, miren, voy a trazar una recta tangente acá, ¿ya? En el instante t igual a 0, se llama esto, la posición es 0, voy a trazar una recta tangente. Vamos a poner que sea la recta tangente, esta que estoy trazando acá. ¿Qué significa que hay una recta horizontal tangente? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa que la velocidad inicial es 0, ¿ya? ¿Por qué? Una razón bien sencilla. La pendiente, o sea, la inclinación de la recta, ¿qué representaba? Acuérdense de la clase pasada, la velocidad, ¿no? Si es 0 el ángulo que forma la recta tangente horizontal con la horizontal es 0, tangente 0 es 0, pues, ¿no? Entonces la velocidad inicial es 0. En cambio, si la trazo acá, miren, la recta tangente, si la trazo en el instante t sub 1, ¿no? En este instante de acá, voy a poner que este sea la tangente, aquí, ¿no?
Aquí no está, la tangente no es horizontal, tiene una inclinación, ¿ven? Entonces ahí va a haber un ángulo. Ahí va a haber un ángulo. Entonces, como hay un ángulo, como va a haber un ángulo ahí, que va a formar la recta con la horizontal, ¿no? Hay un ángulo ahí. La tangente de ese ángulo ya no es cero, entonces ahí quiere decir que el móvil tiene una velocidad que no es cero. Entonces, esta gráfica corresponde al movimiento, entonces, acelerado. También se puede poner, para el caso del movimiento desacelerado, es al contrario simplemente, ¿no? Ya no así, sino al contrario, ¿no? Pero cualquier curva de esa forma, o cualquier línea curva de esa forma, representa el MRV, ¿ya? Ojo, posición en función del tiempo, ¿ya? Posición en función del tiempo. Veamos ahora la otra, ¿no? Son tres en realidad, ¿no? La otra es la velocidad en función del tiempo. Como la velocidad cambia, entonces, ¿qué tenemos? Estas dos posibilidades para el movimiento acelerado y desacelerado, ¿no? Una de ellas basta para comprender. Primero, miren, si ustedes ven una gráfica de velocidad en función del tiempo y ven una línea recta inclinada, ¿no? Una línea recta inclinada, como este caso, como este otro también, que forma un ángulo determinado con la horizontal, puede ser menor que 90 o mayor que 90, cualquiera de esos casos representa o corresponde a un cuerpo con MRV, ¿no? Con MRV, ¿sí? Veamos lo que significa el área sombreada, esta área que está de celeste, ¿ven? ¿Qué significa? Representa el desplazamiento, ¿ven? El desplazamiento. El área sombreada significa el desplazamiento, como he resaltado ahí, ¿no? Y ahora, la pendiente en este caso, la tangente del ángulo θ, ¿qué representa? La aceleración. La tangente representa la aceleración. ¿Ya? Es decir, si ustedes conocieran el ángulo, por ejemplo, 45 grados, vamos a poner que sea el ángulo acá, le toman la tangente 45 y ya conocen la aceleración. 1 metro por segundo, claro, tangente 45. O para ser más exacto, más 1 metro por segundo. Si fuera 135 acá, menos 1 metro por segundo al cuadrado. O tangente de 135 menos. Mayor que 90, menor que 180. Entonces ya saben, cada vez que vean una gráfica así, velocidad-tiempo, donde la línea recta está inclinada, significa que corresponde un cuerpo con MRV. ¿Ya? MRV. Ahora, algo más, miren. Esta área sombreada que está ahí es la de un trapecio, ¿no? En los dos casos, ¿no? En los dos casos, ya sea cuando aumenta la rapidez, movimiento acelerado, el otro caso cuando disminuye la rapidez, movimiento desacelerado. Esa área representa, esa figura sombreada es un trapecio. Pues bien, la mediana del trapecio, que es igual a la semisuma, vamos a ponerle aquí, vamos a indicarle pues acá, ¿ven? La mediana significa la velocidad intermedia entre la inicial, con una rayita arriba se está poniendo la notación, que es una velocidad intermedia entre la inicial y la final, ¿no? Y por argumento de geometría, sabemos pues que este trapecio tiene una mediana que es la semisuma de B sub 0, que corresponde a este segmento, esta base menor del trapecio, más B, que corresponde a la base mayor del trapecio, ¿no? La semisuma, es decir, base menor más base mayor entre 2. Acá está, ¿ven? Abajo. Eso significa, eso es el significado de la mediana, ¿no? La semisuma de las velocidades inicial y final. No confundir velocidad media, cuando a veces en los libros leen velocidad media aquí, ¿no? No confundir con la definición de velocidad media. Esto se refiere a la mediana del trapecio, tiene significado geométrico nada más, ¿ya? Y ahí la última gráfica es la aceleración en función del tiempo. Como la aceleración permanece constante en el MRV, entonces toda línea recta horizontal en una gráfica
aceleración en función del tiempo, significa que el cuerpo tiene MRV. Cualquiera que sea el intervalo de tiempo, de 0 a t, ¿no? Cualquiera, ¿no? De 0 a t, cualquiera que sea. Ahora, ¿qué representa el área sombreada? El área sombreada, como pueden leer acá al final, ¿no? Representa el producto A por T, pues, ¿no? Es decir, el cambio de velocidad, ¿no? Ahí está en la misma área, ¿eh? Ahí está el sombreado está ahí mismo, está, ¿no? Bien, entonces esos son los ejemplos nada más, ¿eh? Pero la forma general sí, la forma es general, es decir, línea recta inclinada, gráfica velocidad-tiempo, parábola o porción de parábola, posición-tiempo, y línea recta horizontal, la gráfica aceleración-tiempo. Esas son las características de las gráficas del MRV, que van a tener en cuenta porque a veces siempre van a haber ejercicios, mejor dicho, problemas de MRV con gráfica, ¿no? Bien, pasemos entonces, ahora sí, pasemos a ver ejemplos, por supuesto, ¿no? Antes de continuar con MRV, veamos una vez ejemplos. Ejemplos, a ver, de esta semana. Primer ejemplo. Dice, un automóvil se mueve a 72 kilómetros por hora, ¿no? En línea recta. Ese dato es de rapidez, porque no le están indicando la dirección, por si acaso, ¿no? Cuando le pongan un signo ahí, ahí hay dirección, o le indiquen qué eje de referencia es. Entonces es rapidez eso. Repentinamente, dice, se aplican los frenos y se detiene luego de recorrer 20 metros. ¿No? Esa es la primera parte, entonces, del problema, ¿no? Repentinamente se aplican los frenos y se detiene luego de recorrer 20 metros, ¿no? Ahora, la otra parte del problema, cuando uno lee el problema, a veces hay que diferenciar dos partes, ¿no? Si hubiera estado moviéndose, debería decir, ¿no? Si hubiera estado moviéndose a 108 kilómetros por hora, ¿no? O sea, otro caso ya, ¿no? Ya no 72 kilómetros por hora, sino a 108, ¿no? Y se aplican los frenos con la misma desaceleración. Bueno, es movimiento desacelerado, por eso le ponen desaceleración. Determine la distancia que recorre desde el momento que se aplican los frenos hasta detenerse, ¿no? Hasta que se detienen. O sea, la pregunta está en la segunda parte, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con los datos de la primera parte? O sea, cuando se mueve a 72 kilómetros por hora y recorre ¿no? hasta detenerse 20 metros, con esos datos se va a determinar la aceleración, ¿no? El movimiento es desacelerado, está claro ahí, ¿no? En el mismo enunciado, ¿no? Ya, ¿qué es lo primero que hay que hacer antes de aplicar la fórmula que ven ahí, ¿no? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Mire, los datos están en kilómetros por hora, ¿no? Un kilómetro equivale a 1000 metros, una hora 3600 segundos. Entonces, cuando hacen la conversión, 72 kilómetros por hora equivale a 20 metros por segundo. Cuando, este es por hora, ¿no? Cuando ustedes dicen que la distancia está en kilómetros y el tiempo en hora, un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿no? Un kilómetro equivale a 1000 metros, una hora 3600 segundos. Entonces, cuando hacen esa conversión, ¿no? Aquí la equivalencia aquí es 20 metros por segundo, ¿no? Eso pueden hacerlo ahorita ustedes mismos, ¿no? Es 20 metros por segundo. Ese es el equivalente. Entonces, quiere decir que el auto se mueve a 20 metros por segundo, convertido ya de kilómetro por hora a metro por segundo. No, perdón, 40 sale, ¿no? 40 sale. O 20. Sí, está bien, 20, porque es 72, 3602, 2.
y 10 que queda arriba, 20. Está bien, está bien, está bien, está bien, ¿no? Está bien. Ya, entonces ya saben la rapidez inicial y también la magnitud de la velocidad inicial, que es lo mismo, ¿no? Entonces aquí miren cómo le dan, aquí tenemos un caso donde no le dan dato del tiempo, pero le dan la distancia que recorre, ¿no? O la magnitud del desplazamiento, ¿no? ¿Ven? 20 metros. Entonces pueden usar la fórmula auxiliar que está acá. Esta fórmula auxiliar que estoy indicando con el puntero ahorita pueden usar. Velocidad final pueden poner. Al cuadrado es igual al inicial al cuadrado. Ahora, ¿por qué menos? Porque la aceleración está en la dirección del eje menos X. Claro que aquí no indica el eje, ¿no? No indica el eje, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Miren, le voy a indicar, miren, si hacia la derecha hemos quedado, vamos a poner la siguiente, para que explicarle ahorita, mire, le voy a explicar acá. Le voy a explicar acá. Este es el eje, ¿no? El eje X, ¿de acuerdo? Este es el eje X, vamos a poner la flecha, ¿no? Este es más X, ¿de acuerdo? Más X. Y acá a la izquierda, hacia la izquierda el eje menos X, ¿no? A la izquierda el eje menos X. Menos X. ¿De acuerdo? Hacia la derecha, más X, a la izquierda menos X. Todos los vectores que estén dirigidos hacia la derecha, su dirección se indica con signo negativo. Todos los vectores que estén dirigidos hacia la izquierda, su dirección se indica con signo positivo. Por ejemplo, si la aceleración está hacia la derecha, voy a cambiar de color, ¿no? Cambiar de color. Si la aceleración, por ejemplo, está hacia la derecha, o sea, la flecha de la aceleración, ¿no? Está hacia la derecha, es asá, ¿no? Acá puedo escribir más A, más A. Y si tuvieras a la izquierda la flecha de la aceleración, tu dirección se indica con signo negativo. ¿Okay? Menos A. Menos A. Entonces, los signos que indican dirección no indican que el movimiento sea acelerado o desacelerado. ¿Ah? No indican los signos de eso, indican dirección. Ya eso tiene que quedar claro, ¿ya? Los signos indican entonces, ¿qué indican los signos? Dirección. En el problema anterior podemos asumir, ya que no dice nada sobre el eje de referencia, podemos asumir que el auto, el móvil, el auto, se trata de un auto, se mueve hacia la derecha, pero con movimiento desacelerado, ¿no? Por lo consiguiente, la aceleración es contraria a la velocidad, es hacia la izquierda. Por eso se pone menos A, ¿ya? En el problema acá, ¿no? Y aparece por esa razón, aquí aparece menos. Este menos proviene de la aceleración, ¿sí? Que es contraria a la velocidad. Estamos asumiendo que la velocidad es hacia la derecha, o sea, el movimiento es hacia la derecha, y como es desacelerado, la aceleración es hacia la izquierda, ¿no? Y su signo debe ser menos, ¿ven? Debe ser menos, como le indiqué ahorita en el dibujo, ¿no? ¿Ya? Ahora sí, aclarado eso, ya puedo reemplazar los datos. Y con ello determino fácilmente la aceleración. Se va a detener, dice, ¿no? Después de recorrer 20 metros. ¿Cuánto es la distancia aquí o la magnitud de desplazamiento, si quieren, o desplazamiento? Estamos asumiendo ya que se mueve en la dirección del eje más X hacia la derecha. Es 20 metros, ¿no? ¿Cuánto es la velocidad final? Debe ser 0 porque se detiene, miren acá. Se detiene, miren aquí. ¿Ven? Dice se detiene. Entonces es 20, es la inicial, 20 al cuadrado, ¿cuánto es? Este 20 al cuadrado, ¿cuánto es acá? 400, por eso aparece 400, ¿eh?
De ahí despejan fácilmente, pues, ¿no? De ahí despejan fácilmente aceleración, ¿no? Despejan fácilmente la aceleración, ¿no? Y van a obtener 400 entre 40, pues, ¿no? Pasan el 400 al otro lado y 2 por 20, 40 y ya está, pues, ¿no? 400 entre 40, 10, ¿no? Metros por segundo al cuadrado, ¿no? ¿Ven? Esa es la magnitud de la aceleración. Magnitud, porque no le estamos poniendo signo. Si quieren pueden ponerle signo y dicen aceleración. ¿Es hacia dónde? Es la magnitud nada más, ¿ya? Es la magnitud. Porque si van a indicar la dirección, tiene que ser signo negativo, ¿no? Ya. Ya, entonces esa misma magnitud de aceleración va a tener en el auto en el segundo caso. Volvamos a leer, a ver. Si se hubiera estado moviendo, dice, a 108 kilómetros por hora, ojo, 108 kilómetros por hora, hay que convertir también a metros por segundo, y se aplicaran los frenos y tiene la misma magnitud de aceleración, ¿no? O sea, está en movimiento desacelerado también, ¿no? Determine la distancia que recorre desde el momento que se aplican los frenos hasta detenerse. Ese es el otro caso que vamos a la otra situación, ¿no? Que tenemos acá, ¿ve? La otra situación que ya les he puesto ahí. Aquí, por supuesto, aquí hay que convertir de 100 de kilómetros por hora a metros por segundo, 108, ¿no? 108. Un kilómetro, 1000 metros. Una hora, 3600 segundos, ¿no? Entonces ahí queda 30, ¿no? Cuando hacemos la conversión, voy a escribirle acá la equivalencia: 108 kilómetros por hora, equivale a 30 metros por segundo, ¿no? Convertido a un kilómetro, vuelvo a repetir, 1000 metros, una hora, 3600 segundos, 30 metros por segundo. Ese es en metros por segundo la rapidez inicial o más 30 metros por segundo si es la velocidad, ¿no? Ya. Ahora nuevamente aplicamos la fórmula auxiliar, ¿no? ¿Ven? Otra vez, ya saben por qué el signo. Acá algunas veces se le pone el signo, a veces no, a veces se le sigue poniendo más y al final sale de manera natural el signo, ¿no? Pero acá se le está poniendo, como les expliqué en la página anterior, ¿no? El signo, ¿no? A veces se resuelve así, ¿no? A veces simplemente se le pone ahí y va a salir de manera natural con el signo, ¿no? O sea, hay esas dos alternativas, ¿ya? A veces se le pone el signo a la letra A, más o menos según hacia dónde esté. Y a veces no, ¿no? Se le pone simplemente tal como aparece en la fórmula, más 2 veces aceleración por desplazamiento. Y el signo de la aceleración sale de manera natural, ¿no? Como también puede salir el signo del desplazamiento, ¿no? ¿Ya? Pero acá, en este problema, como le están pidiendo distancia, no necesitan signos, no necesitan el desplazamiento con su signo, ¿no? Distancia simplemente, o sea, un valor absoluto, ¿no? Por eso el autor de esta práctica ha querido conveniente ponerle desde el comienzo signos a la aceleración para que salga de un solo, de manera natural también, por supuesto, la distancia, ¿no? Ahí está el simple reemplazo, como pueden ver. Acá está, miren, 30 al cuadrado, 900, ¿no? Menos 2 veces A, ya lo conocemos, acá está, ¿no? 10, ¿no? Por D, ¿no? Ahora de ahí despejan DP, por supuesto, ¿no? Tienen que despejar D de ahí. De ahí tienen que despejar D, que es lo que le piden. D va a quedar, a ver, acá vamos a poner, ¿no? 900, estamos despejando D, ¿ah? 900 dividido entre 2 por 10, 20, pues, ¿no? 900 arriba y abajo 20, ¿no? Abajo 20. Y sale inmediato, pues, ¿no? Esto se cancela, todos ceros de acá se cancelan.
La mitad de 90, 45. Y ese es el resultado, 45 metros. ¿No? Ese es el resultado. Ya. Ese es el primer ejemplo de MRV en general, ¿no? Vamos a ver otro. Entonces vayan viéndolo antes de cambiar de página. Vayan viéndolo antes de cambiar de página. ¿No? Ya saben, no olvidan, si las alternativas están en metros y le dan datos kilómetros por hora, hay que convertirlo a metros por segundo. ¿Ya? Y en este caso, no olvidar que se ha usado una sola fórmula, la fórmula auxiliar, porque si ustedes leen el problema, no le dan datos del tiempo, ¿no? Así que no necesitan, ¿no? No necesitan. ¿Ya? Entonces vayamos a la siguiente página. Veamos otro ejercicio. Dice, es de proposiciones, ¿no? Un cuerpo se mueve, dice, rectilíneamente en la dirección del eje X. Ahora sí le están indicando con la dirección, ¿ven? Ahora, cuando uno habla de eje X, escuchen, es general, ¿eh? Puede ser hacia el eje más X a la derecha o hacia el eje menos X hacia la izquierda. A veces sí le ponen más X o menos X, pero aquí no, aquí en la dirección del eje X nada más. Hay dos posibilidades entonces. ¿Ya? De acuerdo a esta ecuación que está acá, X igual a menos 2 multiplicado por 1 menos 2t al cuadrado. T a partir de 0. Indique verdadero o falso. La primera proposición dice que el móvil cambia de dirección en el instante. Bueno, antes de contestar las proposiciones, nos conviene reescribir esta fórmula, esta ecuación, posición, tiempo que le dan, ¿ya? Vamos a desarrollarla, usando la identidad del binomio. Primero, antes de contestar las proposiciones, vamos a desarrollarla, ¿ya? Mira, acá está. Menos 2 por este binomio, 1 menos 2t al cuadrado, ¿eh? Cuando desarrollamos el binomio, queda cuadrado del primero, 1 al cuadrado 1. Bueno, aquí es, en realidad es más, ¿no? Acá es más, ¿ya? Aquí es más, no es menos, ¿ya? Aquí es más. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es menos el doble del primero por el segundo, o sea, menos 1 por menos 2t, pues, ¿no? O sea, más es. ¿Ya? Aquí es más, ¿no? O va a ser más, mejor dicho, ¿no? O va a ser más con este signo, ¿no? Va a ser más con este signo, ¿no? Con este signo que está acá, ¿no? Va a ser más. Pero primero el binomio, un cuadrado del primero menos el doble primero por el segundo, que es menos 4t, ¿no? Más el cuadrado del segundo, que es 2t al cuadrado, 4t al cuadrado. Y ahora sí, inmediatamente, rápido, ingresen el signo, es más, ¿ven? Este término, más 8, ¿ven? Por t. El primer término sí es menos. El último también es menos 2 por más 4t cuadrado, menos 8t cuadrado, ¿no? Entonces, al costado siempre hay que recordar la fórmula general, posición, tiempo, acuérdense. Posición inicial, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso van a tener en cuenta. Ahora, ¿qué hacen? Comparan, pues. Este término que está acá debe ser la posición inicial. El término independiente, acá está, ¿ven? X sub 0, posición inicial. El coeficiente que multiplica a t, o sea, 8, debe ser la velocidad inicial, o sea, más 8. ¿No? Acá está. V sub 0 más 8 metros por segundo. Quiere decir que inicialmente el móvil, el auto, el cuerpo se mueve hacia la derecha. Por eso el signo más, ¿no? Más 8. Ahora, igualando un medio de A con menos 8, que es esto que está acá, ¿no? Un medio de A lo igualan con menos 8. Despejan A y ¿qué le sale? Menos 16 metros por segundo. Quiere decir que la aceleración es negativa. ¿Ven? Miren el signo acá. Es decir, ¿qué significa el menos en la aceleración? Que la flecha de la aceleración está dirigida ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Ya? Hacia la izquierda. Magnitud
valor absoluto, pues, ¿no? 16 metros por segundo, ¿de acuerdo? Esos son los datos claves que hay que conocer siempre, porque le pueden hacer preguntas, diversas preguntas, ¿ya? Como esos son los datos claves que hay que conocer, posición inicial, velocidad inicial y aceleración, ya la ecuación está totalmente determinada. Y está acá, pues, ¿no? Acá está la ecuación posición-tiempo, la voy a resaltar, acá está, ¿eh? Esta es la ecuación totalmente determinada. Lo estoy resaltando acá. Totalmente determinada. Esa es la ecuación. Posición-tiempo. Por supuesto, con estos datos también se puede escribir la otra fórmula básica, ¿no? La velocidad en función del tiempo. Como ya conozco la velocidad inicial y conozco la aceleración, acuérdense, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Reemplazo la aceleración con su signo, que en este caso es negativo, y ya voy a conocer la velocidad en función del tiempo y puedo contestar también cualquier otra pregunta. Y vamos a ver eso, pues, ¿no? Vamos a ver eso que estoy hablando al contestar las proposiciones. Veamos entonces. Veamos. Siguiente, ya, vamos a leer otra vez la proposición 1 antes de pasar a la siguiente página. ¿Ven? ¿Qué dice? 1. El móvil, dice, cambia de dirección en el instante t igual a 0,5 segundos. Vamos a ver. Se cambia de dirección. Si se está moviendo hacia la derecha, primero porque su velocidad inicial es positiva, ¿no? Ahorita le hemos leído. En instante t igual a 0,5, en ese instante dice cambia ya, ¿no? Va a cambiar. ¿Qué significa que en un instante cambie de dirección? Significa que en ese instante su velocidad sea nula, a veces se detiene. ¿Ya? ¿Qué significa? Vuelvo a repetir que en un instante cambie de dirección, que su velocidad final en ese instante sea nula. ¿Ya? Eso significa. Por esa razón, aquí vamos a aplicar lo que le dije ahorita, ¿no? Mira, la fórmula velocidad en función del tiempo. Velocidad final es igual a la inicial más la aceleración por el tiempo, y voy a reemplazar la velocidad y la aceleración con sus signos respectivos, más 8 la velocidad inicial, menos 16 metros por segundo la aceleración, ¿no? Y se despeja t de manera sencilla, pues, ¿no? De aquí se despeja t de manera sencilla. Entonces t va a quedar, bueno, no es ni necesario escribirlo, en realidad es tan elemental, ¿no? 16t igual a 8, ¿no? 8 entre 16 es un medio, ¿no? Un medio es 0,5. Entonces, correcto, ¿no? Correcta la proposición en el instante 0,5, en el instante 0,5, como dice ahí, cambia de dirección. Quiere decir, cuando le digan cambia de dirección, significa que se detiene para, por supuesto, cambiar de dirección, ¿no? Porque si no va a detenerse un instante para cambiar de dirección, entonces no es el caso, ¿no? Entonces, verdadero. También pudieron haberle puesto, el móvil se detiene en el instante 0,5 segundos, ¿no? Pero acá le han puesto para cambiar de dirección. Bueno, puede cambiar de dirección, pero también no, también puede que se detenga, ¿no? Y ahí termina, ¿no? Entonces, en el MRV, escuchen, en el MRV hay dos situaciones que pueden presentarse, ¿no? Un cuerpo puede primero tener movimiento desacelerado, se detiene, y después da la vuelta, cambia de dirección y va a tener movimiento acelerado, ¿no? Ya, eso puede ocurrir en el MRV. Ya, vamos a suponer que ese sea el caso, ¿no? Para que tenga sentido la primera proposición, ¿no? Si no, no necesariamente es verdadero, ¿ah? ¿Ya? Pero vamos a asumir, ya que el enunciado no dice eso, vamos a asumir que ese es el caso. ¿Ya? Ya, segunda, vamos a leer la segunda. Dice, la velocidad del móvil en este instante 0,25 dice que es más 6 metros por segundo. Ojo, 0,25, o sea, un cuarto, ¿no? Un cuarto de segundo dice que la velocidad es más 6, ¿ah? Un cuarto, ¿ya? T vale un cuarto. Ya, vamos a ver, segunda proposición, ahí está. Otra vez utilizamos la fórmula velocidad en función del tiempo, ¿ven? Velocidad final es igual a la inicial más la aceleración por el tiempo. Reemplazamos los datos que nos dan, ¿no? Ya sabemos la velocidad inicial más 8, la aceleración menos 16, el tiempo un cuarto, ¿ya? Un cuarto. Acá menos 16 entre 4 es menos 4. 8 menos 4, 4. O sea, más 4 metros por segundo es la velocidad verdadero. ¿O es falso? A ver, vamos a retornar. Aquí han puesto falso. Vamos a ver si
Vamos a ver si es... No, es falso. Es falso, porque aquí dice más 6 y nos ha salido más 4. Falso, por esa razón es falso, ¿ya? Y ahora sí, la última proposición, que dice, en el instante t igual a 1 segundo, el móvil vuelve a pasar por la posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial? Esta, miren, esta, menos 2, ¿ya? Acá está abajo, la estoy indicando con el puntero, miren, acá está abajo, menos 2, esa es la posición inicial, ¿ya? Esa es la posición inicial. Dice que en 1 segundo vuelve a pasar por esa posición, ¿ya? En 1 segundo. Vamos a evaluar entonces ¿qué fórmula? Esta de acá. Le voy a, de una vez, antes de pasar a la siguiente página, le voy a indicar la fórmula. Acá está, ¿ven? Esta fórmula. Vamos a evaluar, o sea, x, ¿no? Esta x que está acá es igual a ¿qué? A eso, ¿no? Menos 2 más 8t menos 8t cuadrado, ¿ya? Vamos a evaluar esto en 1 segundo, ¿ya? En 1 segundo. Siguiente página, entonces, ahora sí. Pasamos. Ya está, a ver, tercera proposición. Tercera proposición. Entonces, ustedes dice, la proposición dice que pasa por la posición x igual a menos 2, o sea, la inicial, ¿no? La inicial en 1 segundo. Entonces, aquí en x ponemos la posición inicial, que es menos 2. Acá está, ¿ven? Menos 2. La inicial sigue siendo menos 2. La velocidad 8 por t, menos 8 por t cuadrado, ¿ven? Y acá, ¿qué se cancela? Esto se cancela, ¿no? Entonces, ¿qué va a quedar? 8t cuadrado igual a 8t. Aquí también otra vez cancelamos. 8, si quieren, una vez. Un t. Y queda un t acá, ¿no? Entonces queda t igual a 1 segundo. Verdadera, ¿no? Dice 1 segundo. Verdadera la proposición. Entonces, verdadero o falso, verdadero. Listo. Entonces, podemos pasar a otro ejemplo, a ver si hay otro ejemplo, para seguir mostrando el MRV, ¿ya? Esto ya lo puedo borrar, ¿no? Ya lo puedo borrar. Veamos la siguiente pregunta. Bueno, aquí ya le pone la gráfica como tenía que ser, porque si leemos ahorita el enunciado, se refiere a la gráfica. Bueno, hay un enunciado innecesario arriba, ¿no? Una empresa, eso es innecesario. A partir de acá, vamos a poder leer, ¿ya? Miren, a partir de acá. Un ascensor, ¿no? A partir de acá, ¿no? Esto mal pueden leer. No es necesario toda la... Vamos a poner más bien acá, más sencillo. Mira, a partir de acá, para abajo, de ahí para abajo. ¿Ya? Un ascensor, dice, se encuentra detenido en el primer piso. Si Raúl, dice, si una persona, bueno, dentro del ascensor sube hasta el piso 13, de tal forma que el ascensor se comporta de acuerdo al gráfico mostrado, o sea, esta gráfica que está acá, o gráfico, ¿quién se le puede llamar? Determine la altura de cada piso y durante cuántos pisos, bueno, acá falta la tilde, y durante cuántos pisos el ascensor estuvo aumentando su rapidez. Hay dos preguntas entonces, la altura de cada piso y la otra es cuántos pisos recorrió, o sea, durante cuántos pisos, o sea, cuántos pisos recorrió el ascensor cuando estuvo aumentando su rapidez. Primero lo que vamos a hacer es leer la gráfica. Ya, lee la gráfica. A ver, miren acá. En el instante t igual a 0, ¿cuál es la velocidad del ascensor? 0, o sea, recién vamos a activar el ascensor. ¿Ya? En el instante t igual a 2, ¿qué velocidad le corresponde? 5 metros por segundo. ¿Y qué gráfica ven? Una línea recta inclinada. Es decir, entre 0 y 2 tenemos MRV. Un MRV, donde podemos determinar la aceleración fácilmente, ¿no? ¿Ya? Ahora, entre 2 y 6, miren, 2 y 6, ven una línea recta horizontal, ¿ven? Y es una gráfica velocidad-tiempo. Entonces, ¿qué significa? Que tiene MRU. ¿No? Acá tiene MRU, entre 2 y 6, porque la velocidad permanece en 5, ¿no? Es constante. En cambio,
entre 6 y 8 segundos. Miren, 6, ¿qué velocidad tiene? 5. En 8 le corresponde, tenemos que mirar al eje de las velocidades, ¿no? Le corresponde el 0, ¿eh? Al 8, en el instante 8 aquí, le corresponde en el eje de la velocidad 0. O sea, se detiene. En 8 segundos se detiene. Y ven que entre 0 y 8, como pueden ver, una línea recta inclinada. Otra inclinación respecto a la anterior, ¿no? Otra. Y es otro MRV, ¿no? O sea, hay dos MRV, entre 0 y 2 y entre 6 y 8. Y entre 2 y 6 hay MRU. ¿Ya? Esa es la lectura entonces de la gráfica. Vamos a tener en cuenta ahorita, ¿no? Vamos a tener en cuenta ahorita para resolver el problema, porque con los datos que nos da la gráfica, ¿no? Y también lo que nos da el problema, ¿no? Hasta el piso 3 se dice, ¿no? Vamos a contestar las dos preguntas, pues, ¿no? Hay dos preguntas, no se olviden, ¿no? La altura de cada piso, o sea, de cada habitación, ¿no? Y cuántos pisos recorrió el ascensor mientras estuvo aumentando su rapidez, es decir, cuántos pisos recorrió el ascensor entre 0 y 2 segundos, o sea, mientras estuvo aumentando la rapidez. Miren, entre 0 y 2 el movimiento es acelerado, ¿ya? ¿Ven? Porque la rapidez va aumentando, ¿no? ¿Ven? Entre 0 y 2. En cambio, entre 6 y 8, la rapidez va disminuyendo, ¿ven? De 5 hasta hacerse 0 en el instante 8. Quiere decir que entre 6 y 8 segundos el ascensor tiene movimiento desacelerado. ¿Bien? El ascensor tiene movimiento desacelerado. En cambio, entre 0 y 2 tiene movimiento acelerado, o sea, aumenta la rapidez. Entonces, cuando ustedes le dicen en la otra pregunta, ¿cuántos pisos recorrió el ascensor cuando estuvo aumentando su rapidez? Corresponde a este intervalo, entre 0 y 2 segundos nada más, ¿ya? A ese intervalo de tiempo. Ya, entonces me he demorado un poco aquí para leer bien el problema, ya que a veces la redacción a veces no ayuda mucho, pero... Y también leer la gráfica, ¿no? La gráfica para que se entiendan bien las preguntas, ¿no? Ya, entonces vamos a la primera pregunta. Determine la altura de cada piso. Vamos a la primera pregunta. Bueno, ahí le han escrito, si el ascensor sube hasta el piso 3, entonces, bueno, es lógico, ¿no? Si cuando llega al piso 13 debe haber recorrido 2 pisos. Por ejemplo, si son 2 pisos, para llegar del piso 1 al piso 2 hay que recorrer la altura del piso 1 nada más, ¿no? O sea, un piso. Si son 3 pisos, para llegar al tercer piso, hay que recorrer la altura de 2 pisos, o sea, el piso 1 y el piso 2 para llegar al tercer piso, y así sucesivamente. Bien. Acá, esto necesita una explicación, ¿no? Con la gráfica, ¿no? Con la gráfica anterior, ¿no? Esto que... para que se entienda, vamos acá a retornar, ¿no? Vamos a retornar acá a la pizarra. Vamos a suponer que este es el edificio. Este es el edificio. Cada piso, vamos a suponer que tengo una ventana, del primer piso, por ejemplo. Podemos dibujarle una pequeña ventana acá. ¿Ven?
para diferenciar, para ir diferenciando que son pisos, pero una ventana cualquiera. Acá tenemos el otro. Ya pasamos al segundo piso. Acá tenemos otro. Otro acá. Tercer piso. Eh, eh. Y así, ¿no? Así. Podemos seguir contando más pisos. Ya, entonces el ascensor parte de reposo. ¿De acuerdo? Acá la velocidad inicial abajo es cero. Y se mueve hacia arriba, ¿no? Primero con movimiento acelerado, ¿no? Como hemos visto en la gráfica. Vamos a poner acá la flecha que nos indica la dirección del movimiento del ascensor. Esta es cualquier velocidad, ¿no? Acá abajo la velocidad es nula, ¿no? Vamos a poner acá. Un poquito más acá, ¿no? Parte de reposo. Los inicial, cero. No he puesto texto, está fuera del... Vamos a ponerlo acá. Un poquito más acá abajo. Ahora sí. A ver. Ya, acá vamos a poner cero. Vamos a poner acá. Ya. Cero, ¿eh? Vamos a poner un ratito. Un poquito más arriba. Si no, lo escribo, ¿no? Y ahí nomás. Cero, ¿eh? Ahí, según la gráfica, ¿no? Y va aumentando su rapidez. ¿Durante qué tiempo? Según la gráfica, si ustedes miran acá, en la gráfica, hasta 2 segundos. Hasta 2 segundos. Y ojo, miren el dato también acá, no olvidar, ¿no? En total va hasta el piso 13. En total, ¿no? En todo el tiempo, ¿no? Bien. Quiere decir que cuando llega al piso 13 ya recorrió 12 pisos. Como pueden ver acá también en la gráfica, mira, aquí en la gráfica, si llega al tercer piso, que es este que está acá, indicar con, por ejemplo, si llega acá, vamos a ponerlo con esto mejor, ¿no? Si llega al primer piso, ha recorrido la altura del primer piso. Si llega al segundo piso acá, ha recorrido, cuando llega al tercer piso, el ascensor ha recorrido 2 pisos, ¿no? ¿Ven? Aquí el ascensor llegó al tercer piso, aquí donde estoy indicando con el puntero, ha recorrido 2 pisos. A eso se refiere. Entonces, si son 13 pisos, habrá recorrido 12 pisos para llegar al piso 13. ¿De acuerdo? Ya, ese es lo que el problema le narra. Bien. Ya, entonces, veamos
Ahora sí, la siguiente página. Vamos a tener en cuenta la gráfica que está a la vuelta para determinar la distancia. ¿Ya? La distancia recorrida. Es el área del trapecio, nada más. ¿Qué trapecio? Mire. Otra vez regresamos. Perdón, es el área del triángulo. ¿Qué triángulo? Este de acá, mire. ¿Sí? Con esto, suficiente. ¿Eh? O también puede ser todo el área del trapecio, ¿no? También si es que queremos tomar todos los datos. Aquí, por ejemplo, le toman 4 y 8. Sí, todo está tomando, ¿no? Todo, ¿no? Todo está tomando. Entonces aquí todo se está tomando. Entonces, esta área que estoy sombreando vamos a tomar como dato. Esta área es el área del trapecio. Base menor 8, base mayor 8, perdón, base menor 6 menos 2, 4, ¿no? Ya 8 más 4 por la altura que es 5, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, y esa sería la distancia total recorrida por el ascensor hasta que llega al piso 13. Porque no se olviden, llega al piso 13 en el instante t igual a 8. O sea, recorre 12 pisos hasta el instante t igual a 8. Recorre 12 pisos, es decir, llega al piso 13. Recorriendo 12 pisos, ¿hasta qué instante? ¿En qué tiempo? En 8 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso que es sombreado representa el recorrido del ascensor. Y ahora si lo borro, lo borro. Y eso es lo que tienen aquí en esta área, ¿ven? Es el área del trapecio que representa la distancia recorrida, ¿no? 30 metros, hasta llegar al piso 13, o sea, en recorrer 12 pisos. ¿Ya? Como cada piso, como hay 12 pisos, perdón, como hay 12 pisos, y ha recorrido 30 metros, una regla de 3 simple, ¿no? Una regla de 3 simple. Una regla de 3 simple. 12 pisos lo recorren 30 metros. Entonces, un piso, o cada piso, ¿en qué tiempo lo recorre? 30 entre 12. 30 entre 12. Es decir, 2,5. ¿no? O sea, es 15 sextos, ¿no? 15 sextos. 15 sobre 6 es 2,5. Cada piso, 2,5. Y ya hemos contestado la primera pregunta. La otra pregunta, ¿cuál es? Nuevamente regresamos. Ya hemos determinado la primera, miren, determina la altura de cada piso. Ahora, ¿cuántos pisos recorrió el ascensor cuando estuvo aumentando su rapidez? Es decir, de 0 a 2 segundos nada más, miren la gráfica acá abajo, de 0 a 2 segundos aumentaba su rapidez. Ahí, durante ese tiempo, ¿cuántos pisos recorrió? Esa es la otra pregunta. Ahí por eso dice 2 primeros segundos. Nuevamente, del gráfico, solamente hallo el área, ¿no? Esta área que está acá me interesa nada más, ¿no? Esta área. Porque esta área va a representar la distancia recorrida por el ascensor entre 0 y 2 segundos. Es decir, cuando su movimiento era acelerado, cuando aumentaba su rapidez. Esta área, a ver, ¿a qué es igual esta área de este triángulo rectángulo? Producto cateto, 2 por 5 entre 2. ¿Cuántos? 5 metros. ¿Sí? 5 metros. Así de simple. Esa es la distancia. Acá está abajo, ¿eh? Miren abajo. 2 por 5, 5 metros. Ya, si cada piso tiene una longitud, una altura de 2,5, otra vez una regla de 3 simple, ¿no? Si un piso tiene una altura de 2,5 metros, ¿cuántos, en 5 metros, cuántos pisos hay? 2, pues, ¿no? Lógico. 2. 2,5 y 2,5, 2 pisos. Y esa es la respuesta. Así de sencillo. Entonces todo se basa prácticamente en la gráfica, ¿no? Casi todo se basa en la gráfica. Bien, entonces
Este es un problema. No sé si habrá otro acá. Sí, acá hay uno de teoría. Bueno, pura teoría es esto. No hay nada que calcular acá. Puro concepto, ¿no? Las proposiciones siguientes dice que están referidas al movimiento rectilíneo uniformemente variable. Indica la verdad o falsa. Señale verdad o falso. ¿Verdadero o falso? 1. Los cambios de la velocidad son proporcionales a los tiempos empleados. Esa es la primera proposición. Por supuesto. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante, ¿no? El móvil realiza el mismo cambio de velocidad en el mismo intervalo de tiempo. Por eso dice los cambios de velocidad son proporcionales a los tiempos empleados, solo que están utilizando otras palabras, ¿no? O sea, eso que está escrito ahí, expresado en otras palabras, es los cambios de velocidad son los mismos en intervalos de tiempos iguales. Significa la condición de MRV, ¿no? Como le dije hace un rato, ¿no? Ya, verdadero por eso. 2. El movimiento se inicia de reposo. Si el movimiento se inicia de reposo, o sea, velocidad inicial 0, a lo largo del eje X, su posición es proporcional al cuadrado del tiempo verdadero, ¿no? Acuérdense. La fórmula, posición final es igual al inicial, ¿se acuerdan? Si esto de acá es 0, no, la velocidad inicial es 0, perdón. La velocidad inicial es 0. No, también aquí falta precisar en la proposición, ¿ah? No solamente parte de reposo, también debe decir parte de reposo acá debe decir, agreguen esto, ¿ya? En X igual a 0, o sea, en la posición inicial igual a 0. Eso todavía falta. Todavía falta esto, ¿ah? ¿Ya? Por eso esto debe ser 0, más velocidad inicial por tiempo, ¿no? Ahí sí dice velocidad, parte de reposo, esto también es 0, ¿no? Así como esto es 0, esto también es 0, ¿no? Ahora el otro término es más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Un medio de la aceleración, no voy a escribir mejor la A siempre. Ya, la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ven? Ya está. Esto es 0, ¿no? Los dos primeros términos es 0. Entonces, X queda igual a que a un medio de A por T cuadrado. Como A es constante, entonces es correcto decir que es proporcional al cuadrado del tiempo. Pero falta este dato A. Esto agreguen ya. Acá, esto que estoy indicando, miren, en X su 0 igual a 0, posición 0, ¿ya? Pero de lo contrario no es cierto, ¿ah? De lo contrario no es cierto. Sería falso. Pero para que se entienda mejor, por eso estoy poniendo en X igual a 0, ¿no? En X sub 0 igual a 0, ¿no? Para no considerarlo falso, ¿no? Para que se entienda mejor. Muy bien. Verdadero, entonces. La tercera, en el MRV, la aceleración media y la aceleración instantánea no necesariamente son iguales, no hay distinción, ¿no? O mejor dicho, la aceleración en el MRV, sea en cualquier intervalo de tiempo o en cualquier instante, así como me están escuchando, es constante. Ya sea calculada en cada instante o en cualquier intervalo de tiempo en el MRV, la aceleración es constante. Eso es falso, pues, ¿no? Ahí dice no necesariamente son iguales. No, son iguales. O sea, se refiere a su magnitud y dirección, ¿no? ¿Por qué? Por una razón bien simple.
En el MRV la aceleración es constante, así de sencillo. Así de simple. Bien, entonces ya voy a borrar esto. También. Ya están contestada la proposición, es puro concepto. Más bien, el siguiente problema ya trata de otro caso especial de MRV, un caso particular, la llamada caída libre. También se le llama MRV vertical, o sea, vertical a la superficie horizontal, considerada la Tierra como superficie horizontal. Por eso le llama así, ¿no? Ese es otro, pero antes, por supuesto, vamos a la teoría nuevamente. Vamos a la teoría. Acá no ha salido. ¿Por qué? Vamos a la teoría. Aquí tengo que salir de acá, ¿no? Y ahora sí. Ya estaba activado la diapositiva. Ahora sí, ahí está. MRV de caída libre o MRV vertical también se le llama, ¿ya? Es un caso particular de MRV, como pueden leer acá. Pero en la vertical, respecto a tierra, en la vertical, respecto a tierra, respecto a la superficie de la tierra, en vertical. Ya, se verifica cerca de la superficie terrestre, siempre que se desprecie la resistencia del aire. ¿Qué significa eso? Que si se desprecia la resistencia del aire, la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es la fuerza gravitatoria, la fuerza de gravedad. Por eso se llama caída libre. Eso significa que la aceleración es la debida a la gravedad. Se llama aceleración de la gravedad. Acá está. La cual se asume constante cerca de la Tierra. Cerca de la Tierra nada más. Muy lejos no. Cerca de la Tierra se asume constante. Ahora, se puede expresar vectorialmente así, ¿no? ¿Por qué cero acá? Primer componente cero. ¿Por qué? Porque como el movimiento es vertical, no tiene la aceleración de la gravedad, no tiene componente en el eje vertical, ¿no? Solo tiene componente en el eje horizontal, perdón, no tiene componente, solo tiene componente en el eje vertical, ¿no? Y es vertical hacia abajo, ¿no? Es una flecha, ese es el vector, por esa razón. Está hacia abajo. ¿Qué dirección es hacia abajo? Menos y, ¿no? Como es la dirección menos y, esa dirección se indica con signo negativo, ¿no? Por eso se le pone así, ¿no? Si es que quiere indicarse la dirección, con menos. Y si quiere indicarse la magnitud, G nada más. G nada más, si es que quiere indicarse la magnitud. Y eso indica el signo negativo, como le dije, ¿no? Eso indica el signo negativo. Por supuesto, veamos un ejemplo para que se entienda. Bueno, en realidad, esto es análogo a el MRV que hemos visto al comienzo de la clase, solo que en la vertical, ¿ya? Vamos a ver. Y de ahí escribimos las ecuaciones, ¿no? Pero antes la figura, miren. Esta es la figura. Voy a indicarle. Miren, vamos a suponer que una persona lance hacia arriba, verticalmente hacia arriba, un cuerpo, una piedra, una pelota, con una velocidad v sub 0. Estos son sus componentes 0,v sub 0. Entonces, mientras asciende va disminuyendo la rapidez. Cuando llega a la altura máxima, su rapidez o su velocidad se anula. Y de ahí empieza el retorno, ¿eh? Y ese retorno
va a pasar inclusive por la posición de la persona hacia abajo y puede llegar a tierra, ¿no? Puede seguir su trayectoria, ¿ven? Puede llegar a tierra. Bueno, acá más pequeño. Puede llegar a tierra, ¿no? Ya. En todo momento, la única aceleración es la aceleración de la gravedad, ¿no? Ahora, ustedes dicen, pero ¿por qué no le ponen menos g? No es necesario, porque este es la representación de un vector nada más, ¿no? La notación de un vector. Cuando ustedes ya ponen la componente de la aceleración de la gravedad hacia abajo, por supuesto, siempre es hacia abajo. Miren la flechita de celeste o de azul, ¿sí? Siempre es hacia abajo la aceleración de la gravedad, miren la flechita. Entonces, cuando ustedes van a indicar la dirección y, y el número, que es la magnitud, ahí sí ponen menos g. ¿Ya? Pero aquí la G con la flechita de arriba significa simplemente la notación de la... Es una notación, ¿ya? No necesitan ponerle en menos, ¿no? En cambio, para la velocidad, que es la flecha verde, miren, que va disminuyendo su magnitud, la hemos denotado V sub 0, la velocidad inicial con componente en el eje Y nada más, y en un instante posterior T con componente en el eje Y también hacia arriba, B la hemos denotado. Ahí sí está explícito su componente. Cuando ya está bajando, cuando está descendiendo, ya tengo que poner menos b acá, porque en el mismo punto, al mismo nivel, se invierte la dirección, ¿no? Y la magnitud también es la misma, solo la dirección es opuesta, por eso aparece menos b acá. Si acá es b, al mismo nivel es menos b. Ahí sí, bueno. En cambio, la aceleración de la gravedad siempre está dirigida hacia la Tierra. Acá está abajo la Tierra, hacia abajo está siempre. Por eso no necesita ponerse signo, ¿no? En cambio, acá la velocidad, si estoy llamando b hacia arriba, menos b, el vector opuesto, o sea, menos b es hacia abajo, ¿no? También miren cuando llega al mismo nivel de lanzamiento. Este es el nivel de lanzamiento, ¿ven? Este que está acá, ¿no? O sea, la posición y sub 0 indica el lugar donde se lanza, ¿no? Esta flechita que está acá. Y la posición ya indica en un instante particular cualquiera t, ¿no? Pero cuando llega al nivel de lanzamiento, cuando está descendiendo, y llega al mismo nivel donde fue lanzado, observen que la velocidad inicial, que fue v sub 0 hacia arriba, ahora es hacia abajo, ese es el vector opuesto, ¿no? ¿Ven? La flecha de verde, ¿no? Menos v sub 0. Eso es lo que hay que tener en cuenta en el MRV vertical, entonces. Entonces, lo que se lee acá, escuchen bien claro, esto es bien importante, ya lo vengo diciendo en la clase pasada, esto que se lee acá son puntos, posiciones, ¿ya? Esto que se lee ahí son puntos, son posiciones. Acá también, miren. Acá hay una posición cuando llega a la altura máxima, ¿no? Acá hay una posición, ¿ven? Acá hay una posición cuando llega a la altura máxima. Estos son puntos, ¿no? Todo lo que se lee en el eje Y son puntos, posiciones, no son distancias. A veces se confunde, en la fórmula piensan que es altura. No, no, la altura es un concepto, es una longitud. La posición es un punto, ¿ya? Por ejemplo, miren, por ejemplo, la altura respecto a tierra es esta longitud, miren, esta longitud. Voy a poner mejor. La altura respecto a tierra es esta longitud. ¿Eh? H. La altura respecto a tierra. Y la posición acá coincide porque como se ha puesto el origen de coordenadas, observen abajo en tierra, esta posición acá, este punto que se lee acá coincide con H. ¿Ven? ¿Por qué ocurre eso? Porque miren el 0, ¿dónde está? El origen de coordenadas se ha puesto en tierra. Comúnmente se pone en tierra, aunque no necesariamente, no siempre, pero comúnmente. Así que cuando llega a la máxima altura, esta es la distancia, la altura, y el punto que se lee en el eje Y, ¿qué punto se lee? H, ¿no? Voy a borrar este Y que está acá para que se entienda mejor todavía. Este punto que se lee aquí
es h, que corresponde a esta longitud. Ojo, esta es longitud, altura, y este es punto, o sea, posición. ¿Ya? Eso van a tener bien claro. Igual se dijo también desde la semana pasada y ahora también hemos estudiado el MRV en la horizontal, ¿no? Así que eso tiene que quedar claro. Ahora sí, podemos escribir las tres fórmulas. Las dos primeras, ecuación velocidad-tiempo y posición-tiempo, son las básicas, ¿no? Las básicas son. A ver, ¿cómo es la velocidad en función del tiempo? Lo mismo, solo que en vez de A se cambia por menos G. ¿Ya? O sea, aquí A es menos G y en vez de X es Y, pues, ¿no? Velocidad final es igual a la inicial, menos la gravedad, ya no es A, ¿no? Más A ya no es, A es menos G, pues, ¿no? ¿No ves que está hacia abajo? El menos significa hacia abajo, pues. O sea, cuando ustedes quieren escribir solamente la componente de la aceleración de la gravedad, o sea, la componente de la aceleración de la gravedad, como es hacia abajo, tienen que escribir menos G, y esa es la aceleración, menos G. El menos indica hacia abajo. Por eso aparece ahí menos. Siempre la flecha de la aceleración de la gravedad es hacia abajo. Miren la flechita de azul acá, ¿ya? Siempre. Porque si ustedes van a poner más G, eso significa que la aceleración puede ser hacia arriba, ¿no? Lo cual, pues, es una aberración, ¿no? La aceleración de la gravedad siempre es hacia tierra. Así que cuando ustedes le escriben con un número y un signo, el signo menos indica hacia abajo y el número indica la magnitud. O sea, G es la magnitud. Y la otra básica es posición en función del tiempo. Posición en cualquier instante y es igual al inicial más velocidad inicial por el tiempo, menos un medio, el menos ya saben, proviene de la dirección de la aceleración de la gravedad. G por T al cuadrado, y la fórmula auxiliar es esta. La fórmula auxiliar, velocidad final al cuadrado, es igual al inicial al cuadrado, menos 2 veces la gravedad por el desplazamiento. Esto que está acá, por si acaso lo voy a indicar. Miren, este es desplazamiento, ¿ya? Esto es desplazamiento vertical, que siempre estamos denotando el desplazamiento con D, ¿no? Ya sea vertical, horizontal. Desplazamiento vertical, en la vertical es posición final menos inicial, así como fue en la horizontal, ¿se acuerdan? Desplazamiento en horizontal es X final menos X inicial. En la vertical es Y final menos Y inicial. Ese es el desplazamiento. Entonces, está claro, la G siempre es hacia abajo, la flecha, y cuando ustedes la escriben matemáticamente, en forma vectorial, por supuesto, es menos G. O sea, ahora, ¿cuánto es G? G, por razones de que el cálculo sea sencillo, se le redondea al número entero más próximo, 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Porque G en realidad es un valor promedio, 9,8, 9,81, por ahí, ¿no? Pero por razones de cálculo simple se le redondea a 10 metros por segundo. Esa es la magnitud. La dirección es menos, pues, ¿no? Se indica con signo negativo. Ya aclarado todo esto, ahora sí veamos. Ahora sí veamos. Ejercicio, pues, ¿no? Ejercicios. Pasemos a los ejercicios. Nuevamente, ¿no? Estamos acá, nos habíamos quedado en ejercicios, ¿no? Acá está, ejercicios. El número 5 sería, ¿no? 5. Ahí dice, una persona lanza una moneda verticalmente hacia arriba, se supone. Y dicha moneda se mueve de acuerdo a la ecuación y igual a 60 más 20t menos 5t cuadrado. Inmediatamente, ya saben, tienen que recordar la fórmula posición en función del tiempo, ¿no? Para el movimiento vertical, ¿no? G se supone que es 10, por eso cuando se divide entre 2 queda menos 5, ¿no? O sea, 5, ¿no? El menos ya saben la dirección, ¿no? Determine el desplazamiento luego de 5 segundos.
Bueno, acá en realidad hay que tener en cuenta el concepto de desplazamiento. Y el problema es en realidad inmediato, porque mire, voy a indicarle acá. Este número que está acá, ¿qué indica? ¿Qué indica este número que estoy cerrando un círculo? La posición inicial, el y sub 0. ¿Se acuerdan? El y sub 0. El y sub 0. Este número acá es la velocidad inicial. Este número que está acá, velocidad inicial, v sub 0, ¿no? V sub 0. Y ya saben, G vale menos un medio de G es 10 entre 2 menos 5. Pues. ¿Eh? El 60, entonces, significa la posición inicial, más 60. Más 20 metros por segundo es la velocidad con que se lanza, o sea, hacia arriba verticalmente, la velocidad inicial. ¿De acuerdo? Si ustedes restan, como le dije ahorita, les acabo de decir, le voy a poner otra vez. Si ustedes restan la posición final, que es Y, en cualquier instante, aquí le voy a poner Y, ¿no? Vamos a poner desplazamiento. El desplazamiento, les dije ahorita, en la fórmula anterior, les acabo de decir, desplazamiento es igual a ¿qué? Y final menos el Y inicial. Y inicial. El Y inicial, que está aquí, es 60, es 60. O sea, esta diferencia que ven acá es Y menos 60, porque el Y sub 0 es 60. Según nuestra fórmula, ahí lo hemos identificado. Este es el desplazamiento en cualquier instante. El Y final, cualquier instante, menos 60. ¿Y aquí qué se ha hecho acá? Miren, el Y final, que es este, le ha restado 60. Entonces, este Y menos 60, ¿qué cosa es? El desplazamiento, ¿ven? Que es igual entonces a ¿qué? 20 por T menos 5 por T cuadrado. Ahora, al cabo de 5 segundos, a ver, reemplacen 5 acá, 20 por 5, menos 5 por 5 al cuadrado, ¿no? 100, 20 por 5 es 100. 100 menos 5 por 25, 75. 100 menos 75, ¿cuánto es? Bueno, acá, un ratito, no, perdón, acá es 125. 125, 25%. 100 menos 125, ¿cuánto es? Menos 25. 100 menos 125 es menos 25. Y ese es todo, ¿ven? Ese es todo. Entonces acá están restando. Están restando. 100, ¿no? Menos 125. Cien menos 125. Eso es lo que están restando acá, ¿no? Por eso sale menos 25 metros, ¿no? Ese es el desplazamiento. ¿Qué significa el signo negativo? Significa que el desplazamiento es hacia abajo, o sea, la moneda está en caída, ¿no? Está, mejor dicho, descendiendo, porque se lanza primero verticalmente hacia arriba. Si el desplazamiento ha salido menos 25, quiere decir que está ya en descenso, ¿no? Al cabo de 5 segundos, está descendiendo. Ya. Listo. Entonces, era todo, ¿ven? Desplazamiento. Concepto de desplazamiento. Siguiente. Bueno, este sí hay que analizarlo un poquito más, ¿no? Dice, un cuerpo realiza caída libre. Si la única fuerza que actúa, ya bueno, eso es teoría, pues, ¿no? Ya le dije hace un rato, es el peso o fuerza de gravedad, ¿no? Es caída libre. Y en la figura dice, una persona ubicada en el punto B observa un cuerpo
Ve pasar, también puede decirse, ¿no? Una persona ubicada en B, ve pasar, ¿no? Ve pasar un cuerpo que es lanzado desde A, con rapidez de 40 metros por segundo, como muestra la figura, ¿no? Bueno, ahí no se pone en persona, no están, ni siquiera el ojo de la persona siquiera está ahí, ¿no? Vamos a volver a dibujar esto, entonces ahorita vamos a presentar otra imagen. Determine el ángulo que forma la visual del observador con la horizontal al cabo de 3 segundos. ¿Ya? O sea, 3 segundos después que pasa por el nivel donde está la persona, o sea, por el nivel del punto B, ¿no? 3 segundos después que la bola pasa por el nivel donde está la persona, porque la persona está en el punto B, el ojo, podemos llamar el ojo de la persona, está en una ventana, vamos a suponer la persona. En el punto B la persona puede estar en una ventana, entonces pasa por su frente de él, ¿no? Pasa frente de él, ¿no? O sea, ve pasar por el punto B esta pelota, esta bola. Cuando está acá, miren, la persona que está en B, en una ventana, por ejemplo, ve pasar hacia arriba la bola. Ya, a partir de ahí, 3 segundos más. Después de 3 segundos, o sea, cuando sube un poco más, ¿cuál es el ángulo que forma la visual? O sea, la línea del ojo de la persona hasta la bola, con la horizontal, ¿no? Esto se va a aclarar más acá, miren. Vamos a ver la siguiente figura. Miren. Primero debemos ahí determinar el tiempo en que alcanza la altura máxima, ¿no? Porque se ha lanzado desde tierra, ¿no? Si ustedes regresan, ¿de dónde se ha lanzado? Desde acá está, ¿ven? Y debemos saber hasta qué altura llega. ¿Ya? Ok, ahí vamos. Ya, cuando llega a la máxima altura, la velocidad debe ser nula, ¿de acuerdo? Por eso se ha puesto 0, ¿ven? Velocidad, ¿cuál es la fórmula? Velocidad inicial menos gravedad por tiempo, ¿ven? 40, que es la velocidad inicial, ahorita lo han visto en la figura, menos 10, que es la gravedad por t. Eso es igual a 0, porque llega a la máxima altura, se detiene. De ahí, 10t es igual a 40t, ¿cuánto sale? 4 segundos. Entonces, en 4 segundos llega a la máxima altura. ¿Ya? ¿Correcto? Correcto. Ahora, veamos el tiempo hasta que llega a la posición 35. ¿Cuál es la posición 35? Es cuando llega al punto B, al nivel de donde está mirando la persona. O es decir, cuando recorre esto de acá, miren, aunque le voy a volver a mostrar otra imagen ahorita, pero vamos a retroceder otra vez por 35 metros, ¿ven? Se lanza así, ¿ven? Cuando la pelota llega aquí al nivel del punto B donde está mirando una persona, ¿qué distancia recorrió? 35 metros. ¿Y qué posición hay ahí? Si trazo mi eje vertical, ¿qué posición es? Si es que trazo mi eje vertical. Ahorita lo voy a mostrar con una figura para que se entienda mejor esto. Vamos a poner que este sea mi eje vertical, ¿no? Ya, este es mi eje vertical. Vamos a poner pulso. Ya, se me fue. Ya, vamos a poner que este sea mi eje vertical. Y acá vamos a poner, ya. Esta posición, ¿ven? Esta posición que ven acá es donde está la persona, acá. Entonces, la bola, cuando pasa por ahí, por esa posición, ¿qué punto es ese? ¿Qué punto es este? 35, pues, porque estoy poniendo el 0 acá, ¿no? Estoy poniendo el 0 en el origen de coordenadas, el 0, ¿no? Este es el eje más Y, por supuesto, ¿no? Más Y, ¿no? Desde el eje más Y. ¿Ven? Y cuando pasa por este punto, ¿qué posición leo acá? 35, porque la distancia de 0 hasta este punto es 35 metros. ¿Ven? Ya, eso de ahí. Entonces, cuando la bola pasa, vamos a calcular el tiempo cuando la bola, que está acá, pasa por el punto B hasta acá, ¿no?
Cuando la bola se lanza y llega hasta aquí. ¿Ya? Vamos a ver qué tiempo hay. Hasta esa posición 35, o sea, hasta el punto B, ¿ya? Ya, voy a borrar. Entonces, veamos ahora sí. ¿Qué fórmula estoy usando? A ver, dígame. Posición en función del tiempo. Y eso 1 estoy llamando la posición 35. ¿Pero qué fórmula estoy usando? Posición en función del tiempo. La posición inicial fue abajo, el 0, ¿no? En tierra, ¿no? Ya no se pone, pues, ¿no? Ya no se pone. Acuérdense, Y final, ¿no? Tienen, ahí pueden ver en su guía que tienen ahí la fórmula. Y final es igual a Y inicial, ¿no? Más la velocidad inicial, ¿no? Más la velocidad inicial por el tiempo, ¿no? Al 0 siempre. 0 hay que ponerlo acá por el tiempo, menos 1/2, ¿no? Por G al cuadrado, ¿no? Por G, perdón, por G por T al cuadrado. ¿Ven? Esto es 0, ¿no? Esto es 0. 0. Porque hemos puesto el origen de coordenada en 0. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? ¿Con qué se lanzó? Han visto la figura, 40, ¿no? Esto vale 40. 40. ¿Cuánto es G? 10, entre los 5 metros. 5T al cuadrado, perdón. Y eso es igual a 35 metros, que es la posición, ¿no? Y. Correcto, entonces, ¿qué más ven acá? Voy a sacar quinta. Quinta 5. Quinta de 5 es 1, ¿no? Por eso queda T cuadrado. Quinta de 40 es 8. Quinta de 35 es 7, ¿ven? Por eso queda T cuadrado menos 8T más 7, ¿no? ¿Ven? Más 7. T cuadrado menos 8T más 7. Ahora, esto se puede factorizar, ¿no? Se puede factorizar. Queda T menos 1 por T menos 7. Método de las aspas, pues, ¿no? Método de las aspas. T por T más 7 se puede escribir menos 7 por menos 1, ¿no? ¿Ven? Se multiplica en aspas. T por menos 1, T por menos 7 y nos reproduce el término que está acá. Menos 8T. Por eso queda factorizado T menos 1, T menos 7. Y hay dos posibles raíces. T igual a 1 segundo y T igual a 7 segundos. Este 7 lo descarto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque miren, si la máxima altura la alcanza en 4 segundos, 35 metros no lo va a alcanzar en 7 segundos. Tienen que ser menos de 4 segundos. Y la única posibilidad es 1 segundo, pues. 1 segundo, porque la altura máxima la alcanza en 4 segundos, entonces menor altura será menos de 4 segundos. O sea, eso es la respuesta, ¿no? O la alternativa de las dos, ¿no? Correcta. Ahora, la posición, a ver, en ese instante. O sea, en 1 segundo, ¿ya? Perdón, en 4 segundos. En 4 segundos. O sea, cuando llega a la altura máxima. ¿Cuál es? Usan otra vez esta fórmula, 40 por 4, menos 1/2 de 10 por 4 al cuadrado, queda más 80. Ya conocemos, ¿ven? La posición en la altura máxima, hemos determinado la posición en la altura máxima. Y el desplazamiento entre la posición 1, que fue 35 metros, en 1 segundo recorrió 35 metros, en 1 segundo es la primera posición, y es 1. Y la posición cuando llega a la altura máxima, que fue en 4 segundos, es esta diferencia. Y acá pueden ver a la derecha todo lo que he hablado, ¿no? Todo lo que he hablado pueden ver acá para que lo entiendan mejor, ¿ven? De acá se lanza, miren. ¿Ven? De acá se lanza. En 1 segundo, la posición es Y sub 1, que la hemos determinado, ¿no? Está determinada, es 35 metros, ¿no? Y sub 1. ¿Qué velocidad tiene? Más 30. En 4 segundos llega a la altura máxima, velocidad 0. ¿Qué posición es? Y sub 2. Acá la hemos determinado, Y sub 2, ¿ven? En 4 segundos, 80. Esto vale 80. ¿ven? Entonces, si esto es 80, Y sub 2 y Y sub 1 vale 35, 80 menos 35, ¿cuánto es? 45. Y acá tenemos un triángulo rectángulo donde vamos a determinar el ángulo
¿Qué es ese ojo que he dibujado ahí? Miren ese ojo. La visual es esta línea recta hasta que llega a la altura máxima. Esa es la visual. ¿Ven? Esa visual, que es esa línea inclinada hasta la altura máxima, forma un ángulo teta con la horizontal. Ese ángulo teta es el que le estaban pidiendo. ¿Ven? Y eso se determina con la función tangente, ¿no? Tangente en ese triángulo rectángulo que es sombreado, que es igual, cateto opuesto 45, entre cateto adyacente, que es 60, ¿no? ¿Ven? Simplificando, esto da 3/4. Si la tangente vale 3/4, ¿cuánto vale el ángulo? 37 grados. Y terminó el problema. ¿Ven cómo se aclara el ejercicio cuando se dibuja, no? Nos dieron un dibujo bastante abstracto, pero ahora se ha hecho más sencillo. Se ha hecho más sencillo. Todos los datos o todas las cantidades que hemos determinado están resumidas en la figura. ¿Ven? Están resumidas en la figura. Ya podemos pasar al último. Ah, no, 7 todavía, ¿no? Esto también requiere una figura. A ver, rápidamente, nos quedan 3 minutos y medio. Un dron, dice, desciende verticalmente con una velocidad de menos 20 metros por segundo. A cierta altura se cruza con un objeto, dice, que asciende verticalmente en caída libre. O sea, asciende verticalmente hacia arriba, ¿no? Eso significa, ¿no? Con más 50, por eso el signo más. Significa está ascendiendo, ¿ya? ¿Qué distancia descendió el dron hasta que el objeto lo encuentra por segunda vez? O sea, 2 veces están en la misma posición. Miren, esa es la figura. ¿Ven? Ahí está la figura. Nos ahorra un montón de tiempo, miren. ¿Ven? Primero está descendiendo. Esta es la posición inicial, tanto para el dron como para el proyectil. ¿Ven? Y sub 0. Es el instante 0, la posición inicial 0. El proyectil está ascendiendo más 50 y el dron tiene velocidad constante menos 20 hacia abajo. Pero el proyectil todavía da la vuelta, ¿no? Sube hasta una altura máxima, da la vuelta y como el dron tiene velocidad constante, lo alcanza acá. En el instante T lo alcanza. Entonces observen cuál es el desplazamiento para ambos de la posición inicial donde está indicando en estos momentos. ¿Cuál es el desplazamiento? La flecha que va desde esa posición inicial hasta la posición final donde lo alcanza por segunda vez. O sea, las flechas de naranja, ¿ven? Son los desplazamientos trazados, dibujados desde la posición inicial que tenían ambos hasta que el proyectil lo alcanza por segunda vez. O lo encuentra por segunda vez. Es el mismo, ¿ven? Ahí está. Y escribo los dos tanto para el MRU del dron, que velocidad es menos 20 por T, como para el MRV, el desplazamiento del MRV vertical del proyectil. 50 es la velocidad inicial por T menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Ya está. Igualo, ambos son iguales, ¿no? Igualo la D de arriba con la D de abajo, lo he igualado, ahí está. Y miren, aquí bien fácil, miren. 20 más 20 más 50, 70T. 70T entre 5, se cancela un T, ¿no? 70 entre 5, 14, pues terminó el problema. O casi terminó. No, porque lo último es esto, miren. Lo último es eso. La distancia. La distancia se calcula por cualquiera de estas fórmulas. Es la magnitud del desplazamiento, por cualquiera de estas de arriba. Por supuesto, este es más fácil, ¿no? Menos 20T, ¿no? Y ya está, ¿no? La distancia es el módulo, valor absoluto, ¿no? Acá falta poner valor absoluto. Acá no debe haber este signo negativo, valor absoluto. Y terminó el problema. Y ahora sí nos vamos a 1 minuto y medio de terminar. Nos vamos al último ejercicio. ¿Ya? Una partícula se mueve a lo largo del eje X, desde esta posición es la inicial, ¿no? Moviéndose de acuerdo a la gráfica mostrada. Bueno,
es más sencillo, porque le piden simplemente el desplazamiento entre 0 y 12. Eso se calcula a partir de la gráfica. Acuérdense de la teoría. Y si ustedes saben la gráfica, ya está. Pues, ¿no? Miren, en 0 segundos vale menos 4 la velocidad, menos 24 metros por segundo la velocidad. En 8 vale 0. Si sigo con la recta, porque la recta inclinada continúa, en 12, por una simple semejanza o proporcionalidad, en 12 segundos la velocidad debe ser 12. Inmediato, por una simple proporcionalidad, ¿no? ¿Ya? O sea, de manera por semejanza, ¿no? Y ya está, mira, la suma de estas áreas representa el desplazamiento. Yo le dije en la teoría que el área bajo la gráfica, este es el área 1, este es el área 2, ¿no? Son dos triángulos rectángulos, la suma de esas áreas representa el desplazamiento. Ojo, desplazamiento, no distancia. Tiene que llevar signo. A ver, la primera área, A1 es 8 por menos 24, tiene que llevar signo entre 2. La segunda área, sí, ambas son positivas. 12 menos 8, 4. 4 por 12, ¿ven? 4 por 12, entre 2, ¿no? Porque sale un triángulo rectángulo. Menos 96 más 24 es menos 72, ¿eh? Sale inmediatamente. Sale inmediatamente. ¿Ya? Le voy a dar las claves, antes de irnos, le voy a dar las claves de... Le voy a dar las claves de... Si es que la he cargado, a ver, creo que no están, no están. O sí están. Acá la debo tener. Rápido, ¿qué ejercicios estos propuestos, no? Propuestos. Ese ejercicio propuestos. ¿Hasta acá o no? A ver. Ejercicio. Acá está. Acá está. Miren, la 1 es la bella, B de bueno, la 1. La 2 es D de dedo. ¿Ya? La 3 es A de asno. ¿Ya? La 3. La 4 es C de casa. La 5 es C de casa. La 6 es D de dedo. La 7, C de casa. ¿Ya? La 7, C de casa. Bien, muy bien. Entonces, déjale compartir mi pantalla y una breve encuesta como de costumbre. Y nos vamos. Será hasta la próxima. Cuídense. Que le vaya bien.